Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Víctor, Inma, Jesús, ¿qué tal estáis? Hola Alberto, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias, como siempre, por la invitación y la verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí con dos pedazos de figuras, aparte de ti, Alberto, Isma, que es una pedazo de periodista, he visto que es otro periodista, gente bastante interesante y demás, súper contento. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar sobre actualidad política nacional y vamos a hablar sobre Carlos Mazón, que yo creo que es noticia en las últimas horas, aunque viene siendo en los últimos meses, lamentablemente, que bajo mi punto de vista, tras esa muy mala gestión que hizo de la Dana. Y Víctor, ¿qué te parece lo que ha sucedido tras el scratch que sufrió, que hubo ahí altercados entre los detractores y sus seguidores y todas las declaraciones que ha dado en las últimas horas, donde parece ser que han faltado cosas donde no se gestionaron muy bien por su parte? Bueno, lo primero decir que yo no soy experto en política valenciana, soy de los que llaman paella a cosas que ellos me la tirarían a la cara, pero sí que lo que creo que evidencia es el malestar de la sociedad valenciana por lo que entienden que es una falta de asunción de responsabilidades. Aunque hubo un cese, digamos, relativamente inmediato de uno de los altos cargos del gobierno de Amazon, digamos que el presidente aún no ha, digamos, dado las explicaciones, incluso a las que él mismo se han comprometido. Por ejemplo, la propia factura del restaurante que dijo en las Corts valencianas que iba a enseñar. Por tanto, creo que es normal que haya todavía ese cabreo. Creo que por mucho que el PP lo esté sosteniendo, el desgaste va a existir. Y creo que esto todavía tiene un recorrido judicial y que se va a alargar todavía mucho en el tiempo. Inma, ¿cuál es tu punto de vista también sobre lo que está sucediendo con Mazón y esa gestión que ha podido hacer? Bueno, yo creo que Mazón se equivocó desde el primer día y hubo una primera sesión parlamentaria en Valencia en la que la corbata negra era el único acierto que tuvo Mazón. Es decir, yo creo que ha tenido que llegar la jueza que investiga toda la situación y la catástrofe ocasionada por la Dana en Valencia el 29 de octubre para decirnos que los daños materiales no se podían evitar, pero las más de 200 muertes sí. Y entonces también ha tenido que venir, gracias a la investigación judicial, pues la Generalitat Valenciana, al Consell, a decir hoy que Carlos Mazón no estaba a las 20:11 de la noche en el CECOPI, es decir, en el Centro de Coordinación de Emergencias, que estaba totalmente desaparecido, fuera de combate. Entonces, este presidente, por decirlo de alguna manera, yo creo que aparte de tener una comunicación errática, de no reconocer sus errores, ahora se va a evidenciar más allá que él no estaba donde tenía que estar, que no hay ninguna justificación que valga al drama ocasionado y que solo un dato también, y antes que llegara la jueza a explicarnos todo lo que nos está explicando y que se abra un proceso judicial. A las 3 de la tarde, el ejército ya estaba en alguno de los municipios afectados eh, con los camiones y furgonas que les llegaba el agua que cubría las ruedas de los camiones y ya estaba alertando de la situación. Entonces, yo creo que es una desesperación total y absoluta, evidentemente, por parte de los familiares de las víctimas, de los fallecidos y de los que tienen que reconstruir sus vidas porque se han quedado sin absolutamente nada. No solo la pésima gestión de que aquello se podía haber evitado porque es que hubo gente que murió en su casa, pero murió en su casa porque era un bajo, porque nadie lanzó una alerta para que esas personas en riesgo de una inundación que era ya real a las 6 de la tarde se subieran a un segundo o a un tercer piso. Es que a mí se me pone los pelos de punta solo en saber que si hubiese habido una mínima gestión, hubo vidas que se hubiesen podido salvar. Entonces, creo que los ciudadanos, que los valencianos se merecen evidentemente mucho más y creo que Alberto Núñez Feijóo, justo a las
horas de haber sucedido aquella catástrofe, ya dijo que se declarara la emergencia nacional para que el gobierno central se hiciera cargo de la situación. Yo creo que a Carlos Mazón se le ha ido de las manos y si hubieran evidentemente ahora elecciones, yo creo que las urnas hablarían por sí solas también. Jesús. Sí, sobre el tema de Mazón y demás, que por cierto lo han increpado hoy en Paterna y demás, es lógico, la gente está muy enfadada y cuando la gente está enfadada y sus representantes políticos están mintiendo, no tuvieron que estar donde tenían que estar en un momento de crisis como ese, pues la gente se enfada. El tema de Mazón es la demostración clara de cómo gestionar mal unos inicios de una catástrofe. ¿Qué quiero decir con esto? No estuvo en el sitio donde tenía que estar, estaba en teoría por ahí comiendo y demás, en mitad de una posible catástrofe, le llegaban ya informaciones de que la situación era así, ahora se está negando a dar su geolocalización a la jueza y eso es la demostración de cómo básicamente está ocultando sus propias mentiras, porque si hay algo que no tenemos que perdonarle a los políticos, primero es que mientan. Como diría Rubalcaba en su momento, España se merece gobiernos que no le mientan. Da igual con lo que sea, da igual que sea de izquierda o de derecha. La mentira tiene que ser totalmente excluida justamente del ámbito político y nunca debe usarse. Segundo, las malas excusas en política no tienen que existir. Tienen que existir responsabilidad política porque tú estás para servir al pueblo y para el pueblo y con el pueblo. Si simplemente estás usando al pueblo y cuando ya metes la pata usas justamente las excusas, pues muy mal. De hecho, yo soy la primera persona de que si yo señalo a mis futuros hijos, que algún día tendré, aunque con el coste de la vida como la tenemos, lo veo difícil, pues lógicamente diría, primero no mientes, segundo no te excuses. Pero bueno, y demás, y tercero y no menos importante, entorpecer una investigación judicial y demás, posiblemente sea un grado más de la demostración de cómo ha funcionado esto. De hecho, también tengo críticas, por ejemplo, es que el tema de la DANA, aquí hubo errores a diferentes niveles, a nivel autonómico, a nivel nacional después de la situación y a nivel local, por ejemplo, previa a la situación. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel local, vamos a empezar por lo local, no se hicieron limpieza de los cauces de los ríos, no se hicieron básicamente limpieza de los alcantarillados y se hicieron básicamente en esos pueblos y demás. Ahí están salpicados gobiernos locales de un lado y de otro. Es bastante triste. A nivel autonómico se tenía que haber lanzado el aviso justamente en el momento apropiado para evitar tantas muertes. También a nivel empresarial hay algún que otro empresario de que no mandaron a sus trabajadores justamente a casa, sabiendo la situación que iba a haber, porque ya se estaba diciendo desde la AM, que se ha criticado mucho, pero se estaba advirtiendo de esta situación y demás. Y de hecho yo soy una persona que ha puesto por la empresa privada, me encanta, pero también ha puesto que también tiene que existir una corresponsabilidad hacia tus propios trabajadores. Un buen jefe, por encima de todo, es un jefe que se preocupa por sus trabajadores. Pero bueno, y por eso y no menos importante, a nivel nacional, después de la situación que se había dado y la demostración de incapacidad del gobierno autonómico, la ley de emergencia nacional habilitaba al ministro del Interior y tanto a la delegada de gobierno, sin esperar al gobierno autonómico, a declarar la situación de emergencia y tomar las riendas de la crisis. No se hizo tampoco. Se esperaba justamente que el gobierno autonómico pidiera ayuda. A veces hay que justamente no esperar a que un gobierno autonómico, Pero ahí, Jesús, fíjate. autonómico tome la decisión grave. Dígame. Sí, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Creo que justo en las semanas posteriores salieron muchos expertos en gestión de emergencias a comentar que el conocimiento sobre el terreno era clave para coordinar los recursos. Es decir, que una intervención, una asunción de la responsabilidad por parte del gobierno central hubiera en realidad requerido un doble flujo de información, porque realmente quien era capaz de desplegar con conocimiento de causa a la gente y a los recursos donde más falta hacía era el gobierno autonómico. Entonces, yo no tengo nada claro que hubiera sido bueno una asunción, digamos, de la crisis por parte del Estado. Además, creo que hubiera enrarecido todavía más el debate político porque se hubiera victimizado todavía más el gobierno autonómico. Entonces, creo que aunque cueste un poco entender la decisión, creo que el gobierno estatal ahí actuó bien. Creo que a lo mejor en donde podemos intentar exigir más
es, por ejemplo, el tema de los trámites de las ayudas, ¿no? Que es algo que pasó con el volcán, pasó ahora con la Dana, y Y siempre hay como Didorca. unos plazos absolutamente desproporcionados, que tienen mucho que ver con los seguros, ¿eh? No solo con la gestión del gobierno, pero que siempre, digamos, empeoran la situación porque llegan muy tarde. No olvidemos, yo hasta hace muy pocas semanas, puede que ahora sigan, seguía habiendo voluntarios haciendo labores de limpieza, voluntarios de la sociedad civil. Y esto tiene que ver con que, sobre todo con temas de cableado eléctrico, el lodo lo estropea. Entonces sigue habiendo garajes, sigue habiendo bajos, sigue habiendo zonas que siguen dañadas, ¿no? Y locales comerciales. Entonces, para nosotros es como un tema que ha pasado a ser parte como del debate político, pero para muchas familias, lamentablemente, no hay todavía un postdana, sino que siguen sufriendo esas consecuencias, aunque lo más gordo haya pasado, incluso situaciones absolutamente kafkianas, como la mafia a la que detuvieron el otro día, que se dedicaba a desmontar, ¿no? los coches que se habían apilado de la Dana porque se los había llevado la riada, ¿no? Pues habían entrado a uno de los sitios donde se amontonaban para robarlos y venderlos por piezas. O sea que esas consecuencias todavía siguen muy vigentes. Y Pero es que estamos incluso, hablando, yo creo que es que Emma, de la reconstrucción estamos hablando que no solo van a ser meses, sino años. Es decir, de hecho, la Generalitat nombró a una persona, a un ex militar, para llevar a cabo ese tipo de reconstrucción, y ahora ha dejado desplomado de sus funciones a esa persona y ha encargado a una empresa un plan de reconstrucción de la zona. Quiero decir, es que yo creo que al final todos los pasos son erráticos. Evidentemente, atribuir a una catástrofe o lo que pasó a Carlos Mazón como única persona también podría ser errático. Es decir, yo creo que debería haber dejado su cargo a disposición. Ya está. Es decir, soy el máximo responsable de la institución que tiene que velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, y no lo he conseguido. Y ahora luego podemos contar con otras variables también del ámbito estatal, ¿no? De organismos como la Conferencia Hidrográfica, el Departamento de Meteorología. Es decir, si realmente las alertas que tenemos y de las que disponemos nos hacen saber actuar para los que desconocemos, es decir, ¿no? Pues para los que estaban ahí coordinando en el CECOPI, realmente tenían que esperar. Es decir, te viene agua encima, una inundación, una previsión de inundación, y tienes que esperar a que tu jefe te diga, no, pues claro, toma la eso responsabilidad, es. y si te equivocas, pues bueno, yo creo que de esta hemos aprendido a que es mejor prevenir Mm. para evitar cualquier situación, que no, pues bueno, pues escúchame, pues a lo mejor se pueden equivocar. No, pues decían, ¿no? Como dicen algunos, no, pero es que el agua iba a remitir a las 6 de la tarde, no, pero es que, y como bien apuntabas tú, Víctor, es decir, allí saben, desde Cataluña no lo sabemos, y en Madrid probablemente tampoco, que todas las casas que están construidas al lado de los barrancos, ahí Exacto. lo saben, ¿no? Entonces, saben que hay un peligro real, que si llueve hay un peligro real. Yo vivo al lado de un municipio en el que por lluvias, por cualquier lluvia que no fuera copiosa, pues había una riera que hace ya muchos años, cuando yo era pequeñita, se llevaba los coches. Bueno, pues hubo una reurbanización de esa riera, quiero decir que al final se tienen que hacer cosas, y cuando no se hacen cosas también pues pasa lo que pasa, que no se puede construir en zonas de alta peligrosidad. Pero si tú sabes y eres presidente de una comunidad autónoma en que tienes zonas de construcción en zonas de riesgo, es mejor curarse en salud. Días después empezó a llover aquí, a lloviznar en Cataluña, y bueno, todas las alertas establecidas. Que se quede todo el mundo en casa, no universidad. Quiero decir que a veces es mejor pecar por exceso que por defecto, igual que en el tema de la salud, ¿no? Pero yo creo que se ha ido de las manos, sobre todo en Valencia, el hecho de
las mentiras y mentira encima de mentira y a ver cómo puedo tapar que lo he hecho mal y voy a tapar el mal con lo mal que lo he hecho mal y dices, ¿y entonces ahora qué, no? Que es lo que yo decía yo antes, tiene que llegar una jueza a pedir el registro de horas, a pedir, no, hoy Carlos Mazón decía, no, yo estaba en la Generalitat, pero no nos habías dicho que estabas en el CECOPI, es decir... Entonces, yo creo que los ciudadanos al final no tienen que hacer de policías y como tú también decías, Jesús, al final nos merecemos que por lo menos que no nos mientan. Sí, de hecho, por cierto, del tema de pecar del exceso, en la Comunidad de Madrid, cuando hubo la posibilidad de una segunda Filomena, que al final se quedó en nada, ¿os acordáis las alarmas sonando? Porque la Comunidad de Madrid la activó y prefirieron curarse en salud que básicamente tener los problemas que iban a tener y demás. Y es, por cierto, es el mismo gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid que de la Comunidad Valenciana. Pero ¿qué pasa? Que la Comunidad de Madrid se gestionó bien porque se optó básicamente mejor evitarnos problemas en el futuro y que la gente se asuste un poco a que tengamos esos problemas. De hecho, hubo crítica porque habían puesto las alarmas. Digo, pues yo prefiero que pongan las alarmas y estemos un día un poquito estresados y demás, simplemente que no suenen, que imagínate que no te suenen como pasó en Comunidades Valencianas. Entonces, y son los mismos gobiernos, son gobierno del Partido Popular, gobierno del Partido Comunidad Valenciana. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la gestión de catástrofes se gestiona mejor en una comunidad que otra y demás. A lo mejor también hay que buscar la manera de buscar la coherencia y la cohesión de la gestión de catástrofes a nivel nacional. Y aquí, por cierto, he visto, yo soy muy jacobino. Si veo que un Estado autonómico no está funcionando en ese sentido, prefiero intervenir desde el Estado central, desde el gobierno nacional, cuando hay que hacer. Aquí soy muy francés en ese sentido. ¿Qué le vamos a hacer? Soy un francés liberal, una cosa muy extraña en este país y demás. Pero bueno, pero por ejemplo, lo que ha dicho también Isma, la construcción en zonas inundables de pesca y demás, que se ponían básicamente, se hacían justamente los parkings de estos de vacaciones en zonas inundables del campo. A partir de esa catástrofe se dejaron de permitir licencias en zonas inundables. Ahora ha pasado todo esto, ha habido zonas inundables de centros comerciales, como el famoso centro comercial de Valencia, que se construyó en una zona inundable sabiendo que iba a ser un pelotazo urbanístico y que ahí nunca se tuvo que construir el centro comercial. Pero importó 3 cojones porque el dinero era más importante que la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué se ha hecho ahora? Reactivar el centro comercial, sabiendo que el día de mañana puede volver a existir el problema porque es una zona inundable. Lo que hay que básicamente hacer unas leyes más duras de urbanismo. Y esto se hace, por cierto, a nivel autonómico y en los diferentes PGO de los ayuntamientos que tienen que actualizarse, que no se puede construir en zonas inundables, hacer posible y demás. Y las zonas que ya están construidas inundables, pues intentar generar planes para tener limpios los alcantarillados, para evitar justamente que se acumulen cositas en los ríos, en fin, todas esas cosas y demás que es normalmente. Y lógicamente buscar las maneras de generar, yo que sé, incluso presas presas de tormenta y demás, que por cierto en Sevilla en Sevilla, por ejemplo, cuando pasó la riada del Tamarguillo, se hizo una canalización del Tamarguillo, se hicieron gigantescas presas de tormenta para cuando esa zona se llovía mucho, se usase ese mismo agua, por ejemplo, para regar. En fin, hay mil y una historias que se puede hacer con una buena proyección urbanística y una buena ordenación del territorio, pero para eso necesitamos políticas públicas. Y aquí, por cierto, me van a decir, no, es que está muy bien que lo haga una empresa privada. Pues mira, yo que soy un liberal extraño, muy extraño, te digo que no. Las políticas tienen que hacerlas al Estado, no las empresas. Tú puedes básicamente pedirle consejos al sector privado, pero la acción del Estado, tanto autonómica como local, como nacional y demás. Pero no subcontratar. Y lo que le han hecho a ese hombre, al vicepresidente, suena más a luchas de poder entre Masón y él, porque a lo mejor él empezaba a tener perfil político, porque aunque fuera militar ya estaba en las reservas y podría participar en política de manera activa. A mí aún hay una lucha de poder interna en el PP que afecta justamente a las instituciones y demás. Lo que hay que justamente evitar las luchas partidistas y buscar más básicamente las políticas públicas. De hecho, si yo fuera Manzón, yo lo habéis dicho, yo haya dimitido y haya dicho, señores, la he cagado y demás. El gobierno central también ha metido la pata, también lo suelto, ¿por qué no? Porque considero que le ha metido la pata. Y los gobiernos locales de diferentes colores no hemos hecho bien en nuestro trabajo, pero yo voy a poder dormir tranquilo a pesar del desastre que se ha generado por mi mala gestión. Pero después y en una huida hacia adelante con mentiras más gordas, con desvíos de información y demás,
Y eso que en teoría Mazón era, uno de los políticos autonómicos que mejor que era básicamente el futuro del Partido Popular a diferentes niveles y demás. Pues no quiero imaginarme y demás a otros niveles. En fin, qué triste todo. Fíjate, con lo que comentabas antes, Jesús, yo creo que la primera acción preventiva es respetar los cauces naturales de los ríos. Correcto. Una cosa que vemos muchísimo es esos ríos ordenaditos, con unas riberas ajardinadas, que parece que le han puesto casi un tobogán de cemento al río para que coja más velocidad, ¿no? En vez de tener unos árboles, una maleza que actúan de barrera natural, lo que hacemos es favorecer esa explosividad, ¿no?, de las inundaciones. Entonces, me llamaba la atención lo de la poca confianza que tenemos en que aprenda la Administración valenciana, porque acaban de llevar a juicio al director general de urbanismo y a un alcalde del PP, precisamente por no respetar una normativa ambiental de no recuerdo qué promoción. Entonces, creo que esto es un poco en contraste con lo que decía Jesús, que lo que se ha priorizado es el beneficio. O sea, se ha priorizado el beneficio cuando no se actuó a tiempo desde las empresas, cuando se dio la alarma tarde, precisamente para que la gente terminara de trabajar y a muchos les cogió volviendo de trabajar esa riada. Y luego hemos visto empresas que han sido condenadas o imputadas por corrupción en todas las tramas previas de la Gürtel. Las hemos visto participando de las labores de reconstrucción y de varios contratos públicos. Es como de, señores, aprendamos a no repetir estas cosas, pero parece que no aprendemos. Y con el tema de las empresas, yo creo que una de las cosas más reseñables, aunque a nivel legal no haya tenido tanto impacto, a nivel de sensibilización y de campañas del Ministerio de Trabajo, sí, y es el de empezar a concienciar a los trabajadores y las trabajadoras que es su derecho negarse a ir a trabajar Sí. cuando hay una alerta de este tipo, ¿no? Y esto que siempre es peleagudo, porque al final lo malo de la posición vulnerable, que siempre la parte laboral, en unas relaciones laborales, es que los propios trabajadores son los que quieren ir a trabajar, para que no te descuenten al día, para no tener bronca, mil excusas que nos ponemos al final porque tenemos miedo, porque somos la parte débil, etcétera. Entonces, creo que esa pedagogía de sensibilizar de que tú tienes derecho a proteger, en ese caso, tu vida incluso, es lo que tenemos que empezar a apuntalar a todos los niveles. Porque con la crisis climática, que es al final lo que está detrás de que estos fenómenos extremos sean cada vez más habituales, va a haber más muertes laborales vinculadas a esto. Las muertes por calor en el trabajo son absolutamente invisibles, pero han aumentado también en los últimos 2 o 3 años. Entonces creo que aquí hay una parte, lo que decís antes, de que habrá que empezar a extremar un poco más las precauciones, incluso a nivel legal, y yo creo que va a haber un periodo de adaptación donde, bueno, pues habrá que multar, habrá que sancionar y habrá que tomar medidas para que seamos realmente, digamos, corresponsables de la seguridad de las personas. Yo creo que hay quizá más que poner el foco en esa responsabilidad colectiva que en ese fallo de liderazgo individual, por dramático y llamativo que haya sido con Mazón, porque al final yo creo que la parte del personal público, la EMET, la Confederación Hidrográfica, los funcionarios seguramente de la propia eh, comunidad, yo creo que cumplieron su trabajo. Al final lo que hubo es un retraso en la toma de decisiones vinculada a esa ausencia de un liderazgo que tenía que tomar esas decisiones. Pero yo creo que en general tenemos un país, y creo que hay que ser un poco optimistas en el sentido que funciona bien cuando hay este tipo de emergencias. Sí, por Y supuesto. Lo que pasa es que tenemos políticos que no funcionan. Me has dado la frase. Es decir, yo creo que tenemos políticos que no funcionan para nada y que como en pero cualquier lo empresa, ha dicho Jesús, que ha cuando, habido otros casos que han funcionado mejor. cuando no cumplen las expectativas, te tienes que ir a tu casa. Te tienes que ir a tu casa. Creo que el Partido Popular, francamente, debería apartar a este personaje. ¿Cómo hubiesen sido las cosas si Carlos Mazón
al día siguiente es igual, de madrugada hubiese hecho una rueda de prensa diciendo, lo siento, no he sabido leer las alertas, estaba trabajando pero no he estado en el lugar en el que debía estar, pongo mi cargo a disposición y voy a seguir trabajando por los valencianos y me voy a dejar la piel. Estoy convencidísima que muchos de los scratches que se han producido no se hubiesen producido. Es decir, me pongo a disposición, asumo mi parte de error, porque es que tú tienes el liderazgo para bien o para mal, ¿no? Es como cuando, pues es que recibes críticas, tal, pues si es que te va en el cargo, ¿no? Es decir, te va en el cargo, cobras por ello, tienes una visibilidad, pues las críticas te van en el cargo. Evidentemente no te va en el cargo, seas quien sea, que te insulten, que te agredan. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero es que, ojo, porque al final, y tú lo ponías muy bien, nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Y a nuevos retos porque hemos construido fatal, por ejemplo, ¿no? Hemos construido fatal porque estamos yendo en contra de la naturaleza, porque en lugar de, como tú decías, al lado de los ríos respetar que haya naturaleza, pues estamos construyendo. Por lo tanto, estamos haciendo cosas con la mano humana que nos están perjudicando y no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí es que tenemos que tener personas a los mandos de esta nave que es el país, que es una comunidad autónoma, que es un ayuntamiento, que tenga capacidad de gestión. El alcalde de Utiel canceló toda la actividad escolar, académica, es decir, los alcaldes saben lo que tienen entre manos y Carlos Mazón sabe lo que tiene en su territorio. Entonces, yo creo que los ciudadanos debemos ser exigentes con la gestión y creo también que cada vez lo somos más y cada vez es más difícil que se nos engañe porque cada vez la ciudadanía está quizás peor informada, pero tiene acceso a mucha información y también puede decidir y también tiene acceso a mucha más formación que antes. Entonces, creo que debemos ser muy exigentes con los líderes que nos gobiernan y sobre todo que estén capacitados. Hemos vivido situaciones realmente dramáticas en este país, como el COVID, ahora con lo de la Dana. No sé, yo creo que necesitamos a políticos que tengan una verdadera capacidad de gestión y que sepan actuar. Y evidentemente Carlos Mazón, yo estoy segura que Carlos Mazón, como cualquier político, no quiere que se le muera a nadie. De eso estoy convencidísima. Yo no creo que nadie esté criticando ni a la persona. No, es que no supiste hacerlo. Me da igual de qué partido político seas, me da igual. Al final nos tiene que venir una jueza a decirnos, pues mire, señores, aquí se hizo mal por esto, por esto, por esto y por lo otro. Y creo que la política debe de ir por otros derroteros que no tengan que ver con el ámbito judicial. Yo aquí, fíjate, Inma, soy más pesimista. Creo que lo que Ya. hemos visto es, por un lado, un sentimiento antipolítico muy peligroso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Jesús del Estado. Creo que había un doble filo muy peligroso, lo de solo el pueblo salva al pueblo, porque tenía una parte muy bonita, que era la parte del voluntariado, pero una parte muy negativa de cómo lo aprovechó la ultraderecha y cómo, digamos, había una cierta falta de responsabilización de los poderes públicos que son quienes tienen los recursos de emergencias, los recursos de bomberos, los recursos del ejército. Lo vimos en cuanto hubo digamos, usar maquinaria pesada para realmente hacer una limpieza. Ahí estaba muy bien la buena voluntad, pero hacía falta una maquinaria pesada y unos recursos que tenía que entrar el Estado. Por tanto, ahí lo grave es que hubiera helicópteros o que hubiera recursos esperando o dándose la vuelta porque la comunidad valenciana no les daba la autorización, ¿no? Que eso pasó en los primeros días en varias ocasiones y es casi más grave, ¿no? Porque yo de verdad que puedo empatizar con la parálisis del primer momento. De verdad que puedo empatizar con quien en ese momento no sabe qué hacer. Y recuerdo que en la pandemia se criticaba
al gobierno por tomar muchas medidas y luego se les criticaba por haber tomado demasiadas pocas. Entonces, de verdad que creo que hay que empatizar con ese primer momento. Pero cuando ya ha sido la catástrofe, yo creo que ahí ya no tiene ningún tipo de perdón ni de justificación la lentitud con la que actuaron y con la que coordinaron. Y obviamente ahí se tiene que ir Mazón en algún momento. Pero digo que soy pesimista porque al final lo que ha pasado no es que el discurso se haya centrado en Amazon, sino que se han fomentado esas cámaras de eco donde la gente que sigue Amazon se sigue informando por medios, muchas veces panfletos digitales como Mediterráneo Digital, por irnos a uno de ultraderecha con mucha presencia en Valencia, donde al final lo que les dicen es que la culpa fue de la EMET o la culpa fue de no sé quién. Entonces, eso es muy grave, cómo se ha hinchado todavía más esa desinformación, cuestionando incluso lo que era una información puramente científica. Jesús, no sé qué se dirá algo más. Lo está diciendo. Sí, sobre el tema, por cierto, sobre el tema de la pandemia, es cierto que también se actuó tarde sabiendo lo que se nos venía desde Italia y demás. Se actuó muy tarde, no se esperó, no se tomó medidas, incluso no se suspendieron eventos que tenían que haberse suspendido y que fueron un súper propagador del virus, básicamente, y eso se sabe, eso está probado científicamente, pero es lo que dice también, también es cierto de que a lo mejor hay que pecar de exceso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué los políticos, sea del lado uno o de otro, por qué no pecan de exceso? Y por cierto, os voy a dar una referencia a una película. Habéis visto la película Tiburón, ¿no? Supongo, ¿no? Todo lo que estamos aquí. Cuando el político de turno dice, no demos la alarma, a ver si el pánico va a ser peor que la enfermedad, va a ser peor que el tiburón. Entonces, en la propia cultura política, da igual a qué lado del Atlántico y demás, hay miedo a pecar de exceso por la crítica política que te va a hacer el contrario. Y esto nos lleva a una conclusión. En las situaciones de catástrofe hay que abandonar la idea partidista y enfocarse en una situación que estamos todos en el mismo barco, que estamos totalmente jodidos y demás. En Estados Unidos, cuando hay una catástrofe de huracán, el gobernador, sea del Partido Republicano o del Partido Demócrata, se pone de acuerdo con el gobierno federal. Y si te tiene que entrar el gobierno federal hasta tu capital y tiene que entrar y trabajar y federalizarte la Guardia Nacional, lo hacen y demás, y no ponen pega. Bueno, el que ponga pega también te la federaliza y demás. Pero ahí vemos como el Estado, Estados Unidos, que no es un régimen comunista ni nada, no es un régimen colectivista, al revés, es un régimen que básicamente aboga básicamente por el Estado mínimo. Pero cuando surge una catástrofe, el Estado está ahí. El Estado siempre muestra presencia y demás. De hecho, siempre se ha criticado desde sectores de la derecha, que tengo muy buenos amigos los sectores de la derecha, como el Estado central ha abandonado a Cataluña y demás, no sé qué, no sé cuánto. Pues chicos, tú estás haciendo lo mismo, diciendo que no tiene que haber una coordinación entre el gobierno autonómico en Valencia y demás con el gobierno nacional, y echando las culpas mutuamente y demás, cuando lo que tienen que abandonar las culpas mutuamente y trabajar codo con codo independientemente del partido en una situación de catástrofe. Pero vamos, que aquí te podrían meter caña a un lado y a otro del pasillo del Congreso, porque es que no han sabido estar a la altura en ninguna circunstancia de estas características, porque ha habido catástrofes que están gestionadas mal por un lado y por otro. Otras veces están gestionados bien, pero por pecar en exceso y demás. En fin, lo de la Comunidad de Madrid es un ejemplo claro, pero me podría ir, yo que sé, a situaciones que se han dado cuando gobernaba el Partido Socialista, tan criticado en Andalucía, cuando había catástrofe y daban la alerta. De hecho, aquí voy a romper también una lanza a favor de la Unión Europea, que todo el mundo olvida de la Unión Europea. El sistema de emergencia que tenemos, el que nos suenan los telefonitos móviles, no es una propuesta de nuestro PSOE, es una directiva de la Unión Europea que especificaba de que tendría que haber un sistema de alerta temprana y que conectase todos los sistemas como existen en Estados Unidos o en Alemania. No teníamos este sistema antes de 2015, pero gracias a la Unión Europea y a esa directiva que se transpuso justamente en una ley nacional y que se terminó de gestionar con muchas críticas en 2021, tenemos ese sistema de alarmas que pueden salvar vidas y demás. Así que ni la Unión Europea, desde la extrema derecha y los euroscépticos que existen tanto en un lado como en otro del tablero también, desgraciadamente, pues tampoco funciona tan mal, porque nos proponen bastantes medidas buenas y demás. Y esto hay que también resaltarlo porque es el ejemplo de cómo las políticas de Bruselas nos pueden afectar positivamente o negativamente en el día a día. Y es una manera de hacer más Europa.
y demás en estos momentos de que se está poniendo en duda la Unión Europea por la ola populista del otro lado del Atlántico que nos está viniendo, que da miedo, sinceramente, como todo lo que creíamos consolidado está siendo justamente poquito a poco doblegado y demás, los contrapoderes, todos esos conceptos tan bonitos y demás de la democracia americana, parece que está siendo violado y demás. Pero bueno, en fin, eso es otro tema y demás, pero en este caso, que la Unión Europea en el tema de las alarmas de emergencia le tenemos mucho que agradecer, porque sin eso no tendríamos ese sistema de alarma tan avanzado y tan interesante que tiene España ahora mismo. Un Bueno, placer chicos, estar con Un vosotros. placer, Isma, hija. Víctor, muchas gracias, vale, y nos vemos otro Un día, placer, que nos hemos quedado Víctor. muchos temas en el tintero, pero ya sabéis que cuando cogemos uno nos gusta mucho y estamos aquí, aunque lamentablemente es un tema muy triste, pero hay que debatir y da para mucho. Perfecto, Alberto. Cuando quieras, aquí estaremos. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo a los Gracias, tres. Alberto. Adiós.